Ya que hemos hablado sobre las funciones de forma y lo que tienen que cumplir, hablemos un poco de lo que pueden ser. Las funciones de forma pueden ser lineales, pueden ser cuadráticas, pueden ser cúbicas, incluso pueden ser logarítmicas y otras cosas extrañas. Hay muchas opciones. Lo importante aquí es recordar que hemos dicho que queremos priorizar el entendimiento de los pasos del método de los elementos finitos. Entonces vamos a simplificar todo lo que se pueda simplificar. Ese, digamos, es un lema de la materia por el momento. Simplificar todo lo que se pueda simplificar. Entonces nos vamos a quedar con, de todas las opciones que hay sobre funciones de forma, nos vamos a quedar con las lineales, porque son las más fáciles. Las funciones de forma son por sí solas un tema extremadamente amplio, extremadamente grande. Podría haber al menos media materia solo de esto. Pero esta materia no tiene como objetivo estarnos metiendo tanto por ahí, así que la vamos a mantener a nivel de utilización, o sea, de usarlas, saber más o menos qué es lo que representan, cómo se usan y la idea general del concepto. No vamos a calcularlas, no vamos a estar trabajando en ver cuáles son, en saber exactamente cómo se definen, porque esto ya ha sido hecho. Las funciones de forma ya están establecidas en la literatura, en la bibliografía, ya son las que son. Entonces simplemente de consultarlas y utilizarlas. Siempre en el contexto de la materia y de los ejemplos de los trabajos que vamos a realizar aquí, yo les voy a dar siempre las funciones de forma que van a utilizar. Para el momento estamos en una dimensión y vamos a usar funciones de forma lineales. Tal vez si queda tiempo podemos meter alguna cuadrática eventualmente, pero por lo general vamos a trabajar con funciones lineales que luego las expandiremos para 2 y 3 dimensiones. Pero como les digo, estas ya están hechas. Si se quieren usar funciones lineales para 2 dimensiones, ya se sabe cuáles son. Si se quieren usar funciones cuadráticas para 3 dimensiones, ya se sabe cuáles son. Están en la literatura. Entonces, repito, no se preocupen mucho en cómo se calculan, cómo se construyen, de dónde salen. Solo preocúpense por entender el concepto, cómo se utilizan y en qué parte de la derivación pues las vamos a ir ubicando y las vamos a ir manipulando. Para un elemento de una dimensión con funciones de forma lineales, que ya sabemos su forma, es un segmento recto con 2 nodos, las funciones de forma que ya se encuentran definidas son las siguientes. F1 está definido como x2 menos x, y esto sobre x2 menos x1. Similarmente, F2 está definida como x menos x1, y esto sobre x2 menos x1. Pausemos un momentito para recordar que hemos dicho que estamos utilizando una malla regular, y esto implica que todos los elementos tienen la misma longitud, esa longitud que hemos llamado anteriormente L, y que ya hemos establecido que se define como x2 menos x1. ¡Hey! Esta expresión se me hace familiar. Entonces podemos reexpresar las funciones de forma lineales para una dimensión como F1 definida como x2 menos x sobre L, y F2 definida como x menos x1 sobre L. Ahora vamos a darle un poquito de formalidad con más nomenclatura. Las funciones de forma en la mayoría de la literatura de la bibliografía reciben un nombramiento especial. No se suelen llamar F, se suelen llamar N mayúscula. Y es así como las vamos a manejar. Por lo que ya formalmente nuestras funciones de forma son N1 definida como x2 menos x y eso sobre L, y N2 definida como x menos x1 y eso sobre L. Así que la versión final de nuestra fórmula de interpolación es T aproximado como T1 por N1 más T2 por N2.